Hola, vamos a trabajar con este archivo que se llama tablas dinámicas, tablas de Excel y tablas dinámicas. ¿Qué es lo que buscamos al analizar esto? Bien, tenemos eh, este grupo o rango de datos que si ven es igual al que está a la derecha. Solo que el de la derecha pues tiene un formato con colores, algo más organizado y más profesional. eh, y ocurre algo, que cuando estoy sobre este rango de datos, no pasa nada en mis pestañas de mensaje del menú. Pero cuando me ubico sobre esta, pues se habilita una que dice diseño. Entonces en esa pestaña diseño es porque ha reconocido en un formato de tabla. Es distinto un formato de tabla a un rango de datos. Ese rango de datos sí puedo trabajar con ellos, pero no está reconocido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar por hacer? Darle formato, ponerle filas, y eso lo logramos con el formato de tablas. Ubicado en cualquier parte de ese rango, nos vamos a la pestaña Inicio y nos vamos a Estilos, dar formato como tabla. Y ahí pues escogemos la que nos guste, ¿verdad? Los colores, nos indique el rango y le damos a aceptar. Automáticamente se han insertado autofiltros, se ha habilitado la pestaña diseño y de manera inmediata pues hemos generado un formato rápido. Igual se pueden generar filas totales. Cuando estamos ubicados sobre la tabla y se habilita la pestaña diseño, podemos asignar filas de totales dándole clic. Pueden notar en la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este caso tenemos una suma y esta suma es algo, si nos vamos, la función que tiene no es suma, sino que es subtotales. Y ahí es donde podemos decir que los subtotales son inteligentes. ¿Por qué son inteligentes? Bueno, ahí tenemos la suma de lo que está a la vista. Si ocultamos o quitamos información, es inteligente porque me sigue sumando solo lo que está a la vista, aunque se hayan ocultado información. Ese filtro que acabamos de aplicar, pues lo podemos borrar. Y otra situación que se puede dar es la autoexpansión de columnas, que significa que si yo estoy en una tabla, nos vamos a pasar a la que está a un lado. Si estoy en esta tabla y alguien me dice, pero a las ventas no se le calculó el impuesto sobre ventas, pues entonces si yo escribo impuesto sobre venta y le doy enter, pues ya amplió la columna automáticamente. Y eso resulta pues que yo puedo asignar el cálculo de impuestos, que sería las ventas por el 12%. Y ahí ocurre otra situación, que se dio un autorrelleno. Y ese autorrelleno es por la configuración de la tabla. Y aquí tenemos un recordatorio. Para que haya el autorrelleno tiene que estar habilitado esa casilla. Y eso lo vemos en archivo, opciones, y en opciones vamos a revisión. Y en revisión, pues, en esta pestaña, opciones de autocorrección. Y ahí, pues,
autoformato mientras escribe y ahí notamos que está habilitada. Rellenar fórmulas de tablas creadas con columnas calculadas. Entonces, ahí pues, para que el autorrelleno funcione. Así como podemos agregar columnas, pues podemos agregar filas. ¿De qué forma? Pareciera que la tabla terminó ahí donde tenemos a Miguel López con punto 79. Si le doy con la tecla de tabular, una que tiene una flecha y una rayita al final, le doy tabular, pues ocurrirá que me va a seguir dando más espacios. Entonces, aquí el problema es que no deje espacio, pero si yo le doy insertar, pues puedo seguir agregando, ¿verdad? Lástima que aquí no había dejado espacio. Bien, ¿qué más ocurre con estas tablas? Decíamos que ese formato nos puede extender hacia la derecha con columnas o hacia abajo con filas. Pues podemos hacer selecciones rápidas. Si queremos seleccionar, pues pueden notar ustedes que cuando me acerco a las orillas, cambia la forma de una cruz a una flecha. Pues puedo seleccionar toda esa fila. Es distinto a cuando me pongo por encima de Excel. Está la fila de Excel y está también la fila de la tabla. Igual ocurre con las columnas. Las columnas, pues, se da la misma situación. Con un clic selecciono el contenido de la columna y de un segundo clic puedo incorporar el encabezado. En la medida, pues, que vamos avanzando, dice que, bueno, vamos a quitar en vista e inmovilizado paneles. Vamos a movilizarlos para que puedan ver la siguiente situación, que es que los títulos, en la medida vamos avanzando, pueden notar ustedes que tenemos la columna A, B, C, D, E. Pero si fuera una tabla enorme, se incrustan en C, D, E, F. El encabezado que tiene mi tabla forma parte del encabezado de las columnas de Excel. Y eso ocurre mientras está presente la tabla. Igual pues podemos hacer movimientos de columna. Que alguien me diga, no, la comisión póngala antes de las ventas, porque para mí es importante eso. Las ventas ya las conozco, pero no sé, le doy prioridad al costo, que es la comisión. Entonces decíamos que le damos un clic y un segundo clic seleccionamos toda la columna. Igual, en la medida nos acercamos a las orillas de la columna, cambia. Y un signo más se convierte con un más con flechas a las orillas. Y entonces puedo mover y ahí pues aparece una sombra que me dice que puedo soltar ahí. Y ocurre pues que si tuviera fórmulas, toda esta información lo muevo sin ningún problema. La tabla pues me va a respetar toda esa situación. ¿Qué otro elemento encontramos con las tablas? Es que nosotros podemos tener un grupo de información disponible y podríamos generar una lista con esta información.
¿verdad? Entonces nos ubicamos ahí en datos, validación de datos, buscamos una lista y vamos a hacer una lista desplegable con esos datos. Le damos a aceptar y tenemos datos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ¿y qué es lo que va a pasar ahora? Si yo agrego datos 6, la lista pues no se actualizó, llegó hasta 5, el dato 6 no lo reconoce. Y decíamos que, por ejemplo, si yo esta columna la selecciono con un clic y le cambio el nombre, le vamos a llamar clientes. Entonces, yo puedo crear una lista de esa tabla que he nombrado. Vamos a crear una lista ahí, donde está, damos a datos, validación de datos. Vamos a buscar una lista y en esta lista, pues, vamos a escribir igual clientes. O le podemos dar F3, por si son distintos nombres que hemos asignado a distintos rangos, y le damos a aceptar. Y ahí pues podemos notar que llega hasta Miguel López. Decíamos que podíamos seguir extendiendo, como ahora no tengo obstrucción, si me pongo al final y le doy tabular, ya me sigue apareciendo. Y vamos a poner que el 14 es Juan Carlos. Entonces, ¿qué ocurre con la lista? Como fue generada de una tabla, pues esa tabla cada vez que agreguemos columnas o agregamos filas, se actualiza automáticamente. Entonces, es otra de las ventajas. Igual, ¿qué otra ventaja tenemos con las tablas? Que mientras estamos ubicadas sobre la tabla y nosotros necesitamos imprimir, pues aquí podemos imprimir hojas activas, todo el libro. Ah, pero me dice puede imprimir solo la tabla. Usted está ubicado en una tabla. Y ya pueden notar ustedes que más fácil, ¿verdad? No necesito estar configurando mucho. Esa es otra ventaja de las tablas que es reconocida, tanto para desarrollar procedimientos como para imprimir. Otra situación que es interesante es que las tablas tienen un cierto parecido con las tablas dinámicas. Y es que cuando estamos en la pestaña diseño, desde el 2013 se incorporó en herramientas segmento de datos. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Pues con los segmentos de datos podemos seleccionar clientes, facturas, algo que usted quiera ver o tener a la mano. Usted quisiera tener a la mano los números de factura o quisiera tener a la mano el listado de clientes. Pues lo ajusta y vaya, por ejemplo, usted quiere saber, bueno, este hostel, cuánto le hemos dado de comisión y cuánto ha vendido al mesón. Igual puede borrar el filtro. Y la factura 5, ¿quién la hizo? Ah, pues fue ese cliente. Ese es algo bueno que trae tablas desde el 2013. Algo que es interactivo y nos ayuda bastante. Vamos ahora a navegar un poco. Decíamos que una tabla es un ente reconocido con distintas características que una vez que está seleccionada, pues se nos habilita esta pestaña de diseño. Y ahí en diseño, pues, ¿qué es lo primero que aparece? Propiedades. Esta tabla tiene nombre tabla 25. Nosotros le podemos cambiar el nombre desde ahí.
cambiar tamaño de la tabla. Llega hasta F. Y usted recuerda que le debe incorporar algo más. Le damos hasta G. Aceptar, pues incorpora una columna más. O igual, pues, podemos reducir. Así como podemos extender. Luego, le damos deshacer. Luego, otra cosa que tenemos es que en herramientas podemos resumir con tablas dinámicas. Si le damos resumir con tablas dinámicas, pues nos hace una selección y nos dice que podemos generar una tabla dinámica. Le damos a aceptar y pues nos genera un espacio donde podríamos hacer una tabla dinámica. Igual podemos eliminarla y no produce ningún efecto sobre la tabla. Siempre en diseño podemos quitar valores duplicados. Quitar valores duplicados y le podemos decir que yo no quiero clientes repetidos. Entonces le damos aceptar. Entonces quita lo que están duplicados y los filtros o sumas automáticas se actualizan. Pero le vamos a dar deshacer porque un cliente puede tener distintas facturas. No necesariamente es que esté malo. Convertir en rango. Aquí volveríamos donde empezamos. En inicio fuimos a dar formato como tabla a un rango. Pero aquí en diseño dice convertir en rango, es decir, quitarle el formato de tabla para regresar a un simple rango. Y segmento de datos. Esta es una herramienta que nos ayuda pues a realizar filtros. Es que quisiéramos ver, por ejemplo, las comisiones. Podemos seleccionar uno o muchos de los que aparecen ahí. ¿Pero a quién le pagamos esta comisión? Bueno, ahí aparece. Y esta es, como hablamos, una opción que trae Excel en las tablas desde el 2013. Y aquí pues podemos trabajar con datos externos. Podríamos pues exportar este trabajo a SharePoint, es decir, cuando podemos compartir información en la cual todos puedan ver esta tabla dentro de la empresa o dentro del grupo que hemos creado en SharePoint. Otra cosa es que podemos actualizar todo vínculo que haya. Puede ser que estemos trabajando en redes, en distintas áreas, y pues ahí podríamos hacer la actualización. Y lo mismo pues con en la parte de las opciones de la tabla dinámica. Pues podríamos asignar filas totales, que esto lo habíamos comentado. Podríamos quitarle el encabezado, que no está bien. Podríamos quitarle esas bandas que se miran ahí, una de por medio, color distinto. La primera columna lo que hace es que el contenido se vuelve en negrito. Última columna, el contenido en negrito. Asignarle banda también a las columnas. Y estos botones de filtro, que son los que se generan automáticamente cuando damos formato de tabla, lo podríamos quitar o habilitar. Y en esta que dice estilos, pues ahí lo que hacemos es, si ya no nos gustó el formato de tabla, lo cambiamos a un clic. Bueno, ya a la vista pues, este es un rango de datos, no es una tabla, porque cuando nos ubicamos pues no se habilita nada. Pero vamos a centrarnos en lo que son los datos. Vamos a ir a datos y vamos a habilitar filtros. Esos filtros a veces
se habilitan con 1 o 2 clics porque puede ser que hayan quedado habilitados en otro lugar del libro o de la hoja. Ya cuando los vemos habilitados, pues podemos notar que ahí tenemos autofiltros. Eso nos ayuda a activar o desactivar para seleccionar información y simplificarla. Y los habilitamos desde la pestaña Datos, Ordenar y Filtrar en Filtro. ¿Qué podemos hacer con esos filtros? Decíamos que cuando nos ubicamos sobre el rango, deshabilitamos y habilitamos los filtros. Y pues dependiendo dónde nos ubiquemos, pues podemos ubicarnos y podemos aplicar filtros de color. O podemos borrar el filtro. Podemos aplicar filtros de fecha. Mientras nos ubicamos en el dato, pues Excel reconoce que hay fórmulas específicas para fecha. Antes de, después de, entre, mañana, hoy, ayer. Igual podemos encontrar de texto. Y los filtros de texto es igual, no es igual, comienza, termina, contiene, no contiene. Y igual podríamos ubicarnos en número y el filtro que se habilita pues trae sus propias funciones. Es igual, es mayor, menor, igual o entre los 10 mayores, superiores. Y empezaríamos a revisar cada uno de esos filtros. Podríamos aplicar, vamos a habilitar, deshabilitar, habilitar filtro. Y estos autofiltros, pues, aquí hay una sugerencia, que busquemos todos antes del 1 de septiembre. Entonces vamos y buscamos antes de, y lo podemos seleccionar, ¿verdad? Que es 1 septiembre 2020. Le damos a aceptar. Y ahí pues se generó el filtro. Igual podemos aplicar un filtro de texto, que este filtro podría ser, deshabilitamos y lo habilitamos acá, un filtro que es igual a lunes. Pues ahí no hay nada que sea específicamente. Pero está la otra opción. ¿Por qué? Porque este lunes, pero está mezclado con otras. Pero no recuerdo mucho, pero empezaba con lun. Aceptar. Esa es la ruta lunes o la ruta martes. Entonces borramos filtro. Y podemos aplicar también fórmulas de filtro que digan, bueno, habilitamos autofiltros y quiero saber quién es el que está vendiendo menos de 100. Menor que 100. Aceptar. Ya, esos son los que venden poquitos. Igual podríamos hacer uso de los filtros en otro sentido. Hemos estado enfocados en las fórmulas que nos genera, pero también aquí hay una casilla de búsqueda que, digamos, vamos a buscar mar. Aceptar a ese vendedor, ¿verdad? Borramos filtro. Igual pues podríamos, no me interesa ni este, ni este. Solo quiero ver para comparar esos tres. También para eso pues pueden servir los autofiltros. Vamos a ver un poquito filtros avanzados.
Estos filtros avanzados los encontramos en la pestaña Datos, en Ordenar y Filtrar, en este que dice Avanzadas. Esto lo que hace es que usted se puede crear criterios. Y estos criterios los plantea, pero esos criterios tienen que llevar el mismo orden, que si ruta, cliente y venta van seguidos, esos campos tienen que ir seguidos. ¿Y qué es lo que quiere? Bueno, los que empiezan con 11. Asterisco significa que empiece por 11, lo demás no me interesa. Quiero este apartado o este código del cual el cuarto dígito no me interesa. Me interesan los primeros 3 y el cuarto. ¿Y qué más me interesa? Menores a 50. Es, por ejemplo, cuando usted quiere establecer un rango o limitar el espacio de análisis. Los de ruta 11, que empiezan con 11, los que tienen este código y los que venden menos de 50. Entonces ahí nos ayuda un filtro avanzado. Decíamos, vamos a datos, vamos a avanzadas y nos aseguramos de que el rango de lista es con el que queremos trabajar. Lo seleccionamos, que es el primero, y el criterio, pues, es este que está aquí en C10, ¿verdad? Le damos a aceptar y el filtro se aplicó automáticamente. Y aquí quedan pues ocultas, de 14 se salta a 20. Y si usted no está de acuerdo, pues puede siempre en datos, ordenar y filtrar, borrar ese filtro avanzado. ¿Por qué? Porque quizás le falta otro criterio. Le interesa específicamente esos criterios, pero también los que venden poco y los que venden bastante, para ver qué análisis podemos sacar de ahí. Entonces siempre nos vamos a datos, avanzada, buscamos los criterios, buscamos el rango de fila que estamos hablando del caso 2, y el criterio que le hemos agregado uno adicional en el campo ventas. Le damos a aceptar y ahí está. Primero me interesaba los que empieza con 11 y que venda menos de 50, que tenga estos códigos, que empiece y termine con esos códigos. Aparte de eso, me interesan los que venden más de 100. Bueno, hay uno que vende más de 100 y es en la ruta 12 y 11. Vende 150 y 132. Igual, el filtro se aplicó. Si no le interesa, lo puede borrar. Y así pues puede ir inventando o estimando qué criterios desea realizar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, creo que era 2020, ¿verdad? Pero vamos a hacer tal como está ahí. ¿Qué resultaría con ese criterio? Pues vamos a ver datos, avanzadas. En este caso, pues sí está seleccionado ese que necesitamos. El criterio, pues no es el criterio que busco, porque el criterio que busco está aquí. Y le damos a aceptar. Claro, ahí no nos genera nada porque el filtro tengo un error que es fuera de lugar. Esto es para que tengamos cuidado en los criterios que se establecen. No nos vayamos a asustar que no sirvió, no me salió, ¿verdad? A veces se pueden cometer errores en establecer los criterios. Igual pues podemos realizar lo mismo con un grupo más pequeño, ¿verdad? Siempre nos vamos, aquí vamos a buscar, este es el criterio y queremos limpiarlo desde aquí, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a datos, avanzadas,
Pero en este caso vamos a hacer algo distinto. Vamos a copiarlo en otro lugar, el filtro, a ver qué nos resulta. Y el criterio pues no es ese. Bueno, vamos al rango de lista. El rango de lista es este que tenemos aquí. El criterio que tenemos es este de aquí. Y lo queremos copiar en la parte de abajo. Solo registros únicos, porque me he dado cuenta que hay países que están repetidos. Yo no quiero repetidos. Le damos aceptar y el filtro pues surte efecto. Aunque estén varias veces repetidos, ya el filtro que le pedí es que no se repita. Vamos a hacer otro escenario apoyado en estas tablas. Vamos a usar esta hoja que dice depuración de tablas, datos importados y plataforma de datos. Lo que vamos a hacer es imaginar que siempre nos proporcionan un archivo que sale del sistema. Y todos los días es lo mismo. Recibo el archivo, le tengo que eliminar las columnas que no necesita, tengo que darle formato de tabla, tengo que ampliar y ajustar el tamaño deseado para que me quede algo así. Se podrán imaginar estar haciendo eso todos los días. ¿Por qué? Porque de repente a mí me piden ya esta tabla depurada. Y todos los días, imaginan a lo largo de 1 año, 2 años, y tengo 3 años de estar haciendo eso. Pues vamos a ver de qué forma lo simplificamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Pues vamos a desarrollar una macro. Una macro es algo que filma y repite lo que nosotros le mostramos. Por ejemplo, yo le quiero mostrar en la pestaña desarrollador, ahí tenemos los elementos de la macro. Si no están habilitados, vamos a archivo, opciones, personalizar cinta de opciones, y aquí pues desarrollador o programador es el que necesitamos tener habilitado. Pues bien, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito, decíamos, este archivo que recibo todas las mañanas, lo tengo que transformar y pasar así. Pero eso lleva un procedimiento. Entonces le voy a mostrar a Excel para que haga una macro. Una macro instrucción es decirle, haga esto por mí. Entonces, cuando estamos en desarrollador, podemos habilitar la macro desde grabar macro, o en la parte de abajo, en la esquina dice a la parte listo, aparece el mismo icono de grabar macro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a mostrar a Excel qué es lo que yo hago. Y empieza a grabar la macro. Y esto lo que yo hago es adaptar tabla. Cuando nombramos la macro no tenemos que dejar espacios ni empezar con números ni ponerle caracteres raros y que va a ser utilizada en este libro. Le damos aceptar y ahí pues ya está grabando. Y yo le voy a mostrar y le voy a decir qué es lo que hago. Entonces yo lo que hago es que cada vez elimino eso que está ahí. ¿Por qué? Porque tengo que agarrar esto que está aquí, copiarlo, pegarlo ahí, eliminar las columnas que no necesito, ir a inicio, darle formato de tabla, autoajustar,
después quedar al inicio. Eso es lo que yo hago todos los días. Ya le mostré y volvemos a la pestaña desarrollador y le vamos a dar detener grabación. Yo quisiera tener a la mano y lo vamos a insertar un botón en el cual podría asignar esa macro. Clic derecho, asignar macro. Y ahí me aparecen adaptar tabla. Le damos aceptar. Igual pues, podría escribir. Modificar texto. Este se llama adaptar tabla. Vamos a inicio y vamos a centrar. Vamos a ponerle negrita y listo. Y ahí pues hemos asignado, ¿verdad? Y borramos para ver que funcione. Entonces yo todos los días recibo este archivo, lo pego aquí, tengo que limpiarlo y darle formato. Le damos clic y ahí pues hemos creado una macro. Una macro instrucción lo que hace, repite lo que yo hago y le muestro cómo se hace y pues Excel lo hace. Eso es lo que podemos ver con tablas. Ahora vamos a ver un poco lo que son las tablas dinámicas. ¿Qué es una tabla dinámica? Pues lo que hace es condensar un volumen de datos, un rango, una tabla de Excel para que yo pueda simplificar y dar una respuesta simple del contenido. Es condensar o resumir una tabla dinámica. Veamos pues, por ejemplo, que a mí me digan, bueno, de todos los empleados de la planilla, lo que nos interesa es saber cuánto se paga en sueldo por departamento y por persona. Y ahí pues tenemos información variada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicarnos en la tabla y le vamos a dar insertar. Tabla dinámica. Le damos aceptar. Y ahí pues nos aparece los campos los que vamos a trabajar. Y me dice que necesitan saber cuánto se le paga a cada trabajador, que eso lo llevamos a filas. Y queremos también por área. Esto lo vamos a llevar a columnas. Y cuánto es el sueldo que se paga en ellos, lo ponemos en valores porque hablamos de número. Entonces, ahí tendríamos una tabla dinámica. Pues igual la pudimos haber generado en la parte de abajo. Vamos a insertar una tabla dinámica, hoja de cálculo existente, la ubicación es pues aquí en la parte de abajo y le damos a aceptar. Y decíamos los trabajadores a filas, las áreas a columna, los sueldos a valores y tendríamos pues la tabla dinámica. Igual pues podemos hacer otro tipo de tabla dinámica con los mismos datos. Vamos a ver, vamos a dar insertar tabla dinámica y vamos a ir a la parte de abajo.
y la vamos a insertar aquí. Puede ser que nos pidan otra información de lo mismo, ¿verdad? Pues, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos las áreas a filas, trabajadores, los vamos a poner debajo para saber de qué área es cada empleado. Igual pues vamos a poner la fecha en columnas. Y ahora lo que nos están pidiendo, la retención en la fuente, que serían los valores. Ya tendríamos pues un formato distinto con la misma información. Los empleados quedaron debajo del área. Eso en tablas dinámicas lo conocemos como anidado, ¿verdad? Que área quedó superpuesta a los empleados. Igual pues con las fechas, aquí está por día de la transacción. Podemos sobre cualquiera de las flechas, de las fechas, con el clic derecho, darle pues agrupar. Y le vamos a seleccionar trimestre para simplificar, para ver cuánto se ha pagado de impuestos de los empleados o cuánto se les ha hecho de retención de impuestos. Habrán notado también que en la medida hemos trabajado sobre esto, pues resulta un problema, pues las tablas dinámicas, cada vez que se actualizan, surten efecto. Cuando estamos sobre la tabla dinámica, bien con el clic derecho, le podemos dar a actualizar, o cuando estamos ahí podemos ir a diseño, análisis y actualizar datos. Aunque hemos configurado, regresa otra vez cada movimiento que tiene la tabla dinámica. Pero eso ya lo vamos a ver. Vamos a ver ahora con la configuración de las tablas dinámicas. Pero para ponerlo en práctica vamos a hablar del tema del menú de opciones que se genera con la tabla. Y procedemos pues a crear una tabla dinámica. Nos ubicamos sobre cualquier dato del rango, le damos insertar una tabla dinámica y la vamos a poner en hoja de cálculo actual en la parte de abajo. Aceptar. Y ahí pues lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con las fechas en fila, los trabajadores debajo de la fecha, y vamos a poner pues en columna las áreas. Y ahí lo que vamos a hacer es trabajar siempre con los sueldos como valores. Es importante que al diseñar una tabla dinámica, la creatividad, ¿qué es lo que quiere analizar usted? Aquí en este caso yo lo que trato de ver es los montos de salarios por fechas y por áreas, para tomar alguna decisión, para hacer un análisis, comenzar una auditoría, hacer un presupuesto, hacer recortes. Entonces, depende del análisis que usted quiera ver, puede ir modelando y cambiando entre columnas y filas. Valores no, ¿verdad? Porque valores, solo lo que son números pueden ir ahí. Y entonces, pues, tendríamos esta situación. Y habíamos aplicado sobre cualquiera de las fechas con el clic derecho, agrupar. Y habíamos utilizado trimestres, aceptar. Y ahí tendríamos la información por trimestres. Y nos damos cuenta que tenemos 3 trimestres. Podemos ordenar el filtro y aquí nos aparece por fecha,
o por nombre de empleado. Vamos por nombre de empleado y podríamos quitar unos cuantos, ¿verdad? Para reducir el contenido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a las opciones que se generan en la tabla dinámica cuando estamos sobre ella con el clic derecho. Opciones de tabla dinámica. El primero que me aparece es para celdas vacías. Hay celdas que no tienen valores o hay, por decir, áreas que no tienen valores. ¿Qué podría mostrar? Un 0. Puede ser que diga, bueno, es que me confunde, no veo bien. En vez de usar una regla, rellene algo ahí, ¿verdad? Podría ser eso. También en opciones de tabla dinámica, autoajustar. El autoajustar decíamos que es algo que nos afecta mucho. Yo le asigno un ancho a la columna, que me parece bien, pero cada vez que hay actualización se mueve. Ya no va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque deshabilité esa opción. Acabo de decirle que deje de autoajustarse. Lo quité. Damos clic derecho. Actualizar. Sí, se actualizó, pero no se movió el ancho de las columnas. Igual pues, con el clic derecho, podríamos configurar el campo de valor, que ahí tenemos suma. Este lo podemos ver también aquí en la configuración de valores. Asignamos suma, pero podemos cambiarlo a promedio. Aceptar. Y luego también pues podemos con el clic derecho, configuración campo de valor, en la parte de abajo, formato de números. Y eso pues le damos formato de número, usar comillas, decimales o no, aceptar, aceptar. Y eso pues nos ayuda con la configuración. Siempre en configuración o en opciones de tabla dinámica, vamos a ver este que dice datos. Ahí en datos pues podríamos habilitar actualizar al abrir el archivo, que puede ser que a nosotros se nos haya olvidado refrescar la información. Y cada vez que se abre el archivo y lo voy a mandar, y si vengo todavía distraído, pues no vaya a ser que mande algo malo. Es recomendable pues actualizar. Este que dice habilitar, mostrar detalles, es algo importante que nos ayuda a conciliar, ¿verdad? Que alguien les diga, por ejemplo, ¿y de dónde sacó ese 1788? En mis cuentas no es eso. Le damos doble clic. Ah, mire, ahí está el detalle. ¿Cómo se creó ese valor? Bueno, pues se creó con esa información. Que decíamos que es, ahorita tenemos promedio, ¿verdad? El promedio de esos tres valores resulta ese. Y eso es lo que se le pagó a usted o lo que usted gana. Y decíamos que esto lo podemos eliminar y no surte ningún efecto en la tabla. Bien, en la tabla dinámica igual podemos hacer otro tipo de análisis. Bueno, pero antes vamos a crear una, insertar tabla dinámica, le damos a aceptar y vamos a asignarle campos, por ejemplo, fecha, trabajadores, vamos a poner también las áreas en las columnas y podríamos también dejar bien los sueldos o impuestos. Solo es como para comentar un poco
el menú que tenemos aquí, ¿verdad? Con la tabla dinámica en diseño. Se nos habilita esa pestaña, pues, diseño. Y hay un grupo que se llama diseño. Y en subtotales, pues, podríamos no mostrarlos, que son los que están en la parte de arriba. Pero quizás es conveniente mostrarlos en la parte superior, ¿verdad? Es mejor ahí que verlos abajo. También podemos quitar estos totales que aparecen en las columnas o en las filas de abajo, que es lo que aparece aquí, totales generales, desactivarlos o activarlos. Filas en blanco, esto ayuda, que es, por ejemplo, si les insertamos filas, pueden notar ustedes que toda la información está seguida o pegada. Si le damos insertar, pues se separa. Después de cada rango de datos hay un espacio. Ese podría ser recomendable. Filas en blanco, pues ahí lo que podemos hacer es, decíamos, insertar alguna. También quitarles encabezado. Igual en las columnas, esas rayitas que aparecen ahí, las bandas, para que no usen regla, pero al imprimir se usa tinta, o en las columnas. Igual también tenemos estilos de tablas dinámicas, que es que podríamos cambiar o decidirnos por otra ya en el momento que estamos analizando. Igual pues, podríamos realizar, este era lo que estábamos trabajando ahorita, solo que la tabla dinámica la hice a un lado, pero vamos a ver ahora con los gráficos dinámicos. Con los gráficos dinámicos, esto es algo interesante. Vamos a ver, insertamos una tabla dinámica que la vamos a insertar en la parte de abajo. Le vamos a dar a aceptar y vamos a asignar, pues, así como hemos estado trabajando, en la fila vamos a poner la fecha, en las columnas vamos a poner las áreas y los sueldos los vamos a poner como valores. Ya tendríamos pues una tabla dinámica. Podríamos agrupar por trimestres para simplificar y ahí pues tenemos 2 trimestres. Cuando estamos en la tabla dinámica podemos realizar análisis y se habilita la pestaña análisis. Y ahí en análisis podríamos crear un gráfico dinámico. Nos quedamos con ese. Y ya pueden notar ustedes que ese gráfico dinámico, distinto a lo que estamos acostumbrados, trae filtros para reducir el contenido. Igual así como seleccionamos, pues podemos borrar los filtros y quedarnos con la información total. En la medida que estuvimos filtrando, pues la tabla dinámica se mueve. Lo mismo que muestra la tabla, muestra el gráfico. Y eso pues
cuando estamos en el gráfico, en la tabla dinámica, en la pestaña Analizar, podríamos insertar un segmento que podríamos agregar algunos términos que nos puedan servir, por ejemplo, área y fecha, aceptar. Y ahí pues nos proporciona esta información. Con la cual podríamos trabajar. Antes tuvimos información, la hemos borrado y esto queda en memoria. Mientras tenemos seleccionado este segmento, pueden ver ustedes, se habilita la pestaña Opciones y el primero que aparece es Configuración de segmento de datos. Entonces lo que vamos a hacer es deshabilitar todo y le vamos a dar el primero, Ocultar donde no hay datos, Aceptar. ¿Qué es lo que hace? Tal vez quedó memoria, como decimos, memoria caché. Algo que estuvo, lo borramos, pero que ya no está. Y entonces estos segmentos nos ayudan a mover más ágilmente los filtros. Trimestre 1 se cambia la tabla dinámica y se cambia el gráfico dinámico. Borramos filtro. Queremos ver administración. Si tenemos la tecla Shift y seguimos marcando, pues va a ir seleccionando. Borramos filtro. Igual si quiero seleccionar el primero y el último, el primero, la tecla Control y el último. Y luego pues vemos el análisis y podríamos borrar el filtro. Eso es lo que podemos ver sobre el uso de tablas de Excel y tablas dinámicas.